Puedes sentarte. Le vas a decir al que tienes ahí al lado, hay poder en la intercesión. Hay poder en la intercesión. ¿Recuerdan el último pasaje? Vamos a ir a Génesis 18 y vamos a ir al versículo 15, donde habíamos terminado el mensaje anterior. ¿Recuerdan? ¿De qué hablamos el mensaje anterior? De que hay que servirle al Señor para que nuestra fe aumente, ¿cierto? Los pequeñitos ya pasaron. Ok. Bueno, entonces dice, vamos a retomar Génesis 18:15, cuando Sara se puso feliz, ¿recuerdan? Porque Dios había dicho que en un año iban a volver los ángeles y iba a tener un bebé. Y habíamos terminado en que Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Y dijo, yo no me reí. Pero el Señor dijo, no es cierto, sí te reíste. Y ella tuvo miedo en el momento porque no era una señal de incredulidad, no era una señal de duda, era una señal de alegría. Pero así como Jesús vino con dos ángeles más acompañándolo, vino primero y probó y pasó por el campamento de Abraham para conocer más de cerca aún el corazón de Abraham. Y luego vienen otras pruebas, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y vamos a pasar al 16 y vemos cómo desde aquí nos va a empezar a narrar una parte donde Abraham intercede por la ciudad que fue destruida, las dos ciudades, ¿cómo se llamaban? Sodoma y Gomorra. Y dice entonces en el 16, vamos a ir poniendo cuidado, me van siguiendo ahí, que no quedo perdido en este momento, pero ustedes me siguen. Dice 16, después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Y cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlo. Ellos se levantaron para ir hacia Sodoma, porque esa era la tarea que tenían, de ir a mirar cómo estaba la ciudad, porque venía un castigo sobre Sodoma, ¿cierto? Y dice, caminó un tramo con ellos para despedirlos. 17, y me parece algo bien especial como el Señor dijo, ocultaré mis planes a Abraham, dijo el Señor. Ellos se paran de comer la cena que Él les hizo. ¿Qué les dio de cena? Carne asada, ¿qué más? Pan, mantequilla, otro dice que yogur, les dio leche, algo delicioso para ellos. Y después de haberlo atendido, de haberle servido, porque aún me extraña que de cierta manera Abraham no dice que se sentó con ellos a comer, ¿cierto que no? Dice que estuvo ahí de pie atendiendo a su Señor, atendiéndolo, mostrando, entregando lo mejor. Y dice entonces que cuando iban caminando para despedirlos, ocultaré mis planes a Abraham, dijo el Señor. Se preguntó. Dice, pues Abraham sin duda llegará a formar una nación, ¿qué? Grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Algo que yo recibía del Señor es que esa prueba en el momento donde Abraham atiende al Señor, donde se humilla, donde lo atiende con amor, donde le entrega lo mejor, donde le sirve, donde lo atiende correctamente, digámoslo de cierta forma, aseguró que para el corazón de Dios Él pudiera decir lo que dice en este versículo, en el 18, pues Abraham sin duda llegará a tomar, ¿qué? Una nación, a formar una nación grande y poderosa. ¿Sabes una cosa? La palabra dice, quien se humilla será enaltecido, exaltado. Y ustedes ven como el ejemplo de Abraham allí fue que se humilló delante del Señor, ¿cierto? Se humilló, dio de lo mejor, buscó
A la que mejor hacía pan, ¿quién era? Sara, y había mucha más gente en el campamento, pero confiaba y sabía, aquella mujer que sabía hacerlo, el mejor pan que él disfrutaba. También aquel que se encargaba de asar el cordero, de hacer las otras cosas. Y entonces, él mismo dice, sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa. ¿Sabes, iglesia? Cuando tú y yo aprendemos a humillarnos, cuando aprendemos a ofrecerle a Dios lo mejor, ten por seguro que Dios te pondrá en alto en su momento. Porque depende de qué tanto nos humillemos, de qué tanto nosotros a Él le sirvamos. Y dice, formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿Por medio de quién? Por medio de Él. Jesús vino en vivo, como dicen muchas versiones, cuando dice, usted encuentra en la Biblia que dice, el ángel del Señor. Ese es el mensajero del Señor, y normalmente es Jesús. Y en este momento, cuando Él viene, se presenta y ve el corazón de Abraham, confirma nuevamente que sin duda Él formará una grande nación, donde estamos incluidos inclusive nosotros. ¿Usted no cree eso? ¿Cierto? Y dice en el 19, yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan ¿en dónde? En el camino del Señor. ¿Y cómo se mantiene uno en el camino del Señor? Dice, haciendo lo que es ¿qué? Correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que le he prometido. Y algo que no sé si a usted le parece y lo ha entendido de pronto en la iglesia. Y es que muchas veces usted lee la palabra y cuando la lee no la entiende. Y la lee en su casa, pero de pronto usted ha sido malito para la lectura y se come las comas, se come los puntos y pierde las ideas como realmente están escritas. ¿A alguien le ha pasado? Pero cuando viene a la iglesia y lo leemos juntos con puntuación, dice, ay sí, ahora sí lo entiendo. Y no hay mejor forma de aprender a leer, porque tú puedes leer la Biblia, pero si no sabes leer, respetando las comas, respetando los puntos, no vas a entender las ideas como son. Y es por eso que hay que practicarlo. Y si usted de pronto no sabe leerlo, usted puede poner el texto, poner la Biblia que le lee, y ese programita te lo lee perfecto y usted empieza a ejercitar. Cuando hay una coma, aquí se para. Se inicia otra nueva idea. Cuando es un punto, está cambiando a otro tema. Y tal vez usted no ha ejercitado eso. ¿A cuántos de ustedes nos costó en la vida aprender a leer bien? A ver, alguien honesto por ahí. Sí. Que leíamos como el Chavo, ¿cierto? El Chavo cuando lee las cartas por ahí. Y esta carta, que es la más importante para nuestra vida, tenemos que aprender a leerla. Porque muchas veces pasamos de largo y nos perdemos esas maravillas de manjares que hay ahí. Entonces volviendo a ese mismo versículo, dice, Él escogió a Abraham. ¿Y será que nos ha escogido a nosotros? ¿Quién se siente un escogido del Señor? Somos escogidos en Él. Y nos ha escogido precisamente para que nosotros instruyamos a nuestra familia, a nuestros hijos. Y cuando hablaba de Abraham, también hablaba de nosotros como hijos en la fe. Para que se encargara de instruirnos ¿en qué? En hacer lo correcto, en hacer lo bueno, en hacer justicia, hacer lo que es correcto. Y si nosotros hacemos, y Él estaba encargado para eso, la consecuencia de hacer las cosas como a Dios le gusta, ¿cuáles son? Ahí lo dice, cumplirá las promesas. ¿Y cuáles son esas promesas? No son aquellas triviales, efímeras, que tal vez usted se plantea en la vida. Ay no, mi promesa es que me consiga la finca, la casa, el carro, no sé qué. ¿Qué pensarás tú? Pero la promesa ya fue dada, y la promesa consiste en darnos una larga vida eterna. La promesa es la vida, es el estar viviendo para siempre con Jesús, pero nos implica una acción, nos implica obedecer,
nos implica, como Él lo enseña, y lo tenía muy claro, Abraham sabía desde cuando Dios le había dado la promesa, que era de parte y parte, de que él cumplía con obedecer, el de ordenar, el de instruir a sus hijos, a su descendencia, a ser correctos y justos. Entonces Dios se encargaría de cumplir todo lo que había prometido. ¿Estamos ahí? Entonces hay una pequeña fórmula ahí, donde hacer lo justo y recto produce una promesa cumplida de salvación y vida eterna. Cuando hablamos de vida, ¿estamos hablando de muerte? No. Cuando hacemos lo correcto y buscamos hacer lo correcto con el Señor, Dios nos promete vida y vida eterna. Y si usted está aquí, es porque cree que va a haber vida eterna. Es porque cree que no pasa solamente lo que sucede aquí. Porque hay una teoría por ahí muy fácil, que algunos la profesan, y es la teoría aniquilacionista. Es que usted cuando se muera, ya, nada que ver, ahí se acabó su vida. No, pues qué sencillo. Si Dios nos creó almas eternas, y conforme a la eternidad, o nos dará bendición eternamente, o seremos torturados eternamente por haber pecado y haber despreciado la sangre preciosa de aquel que nos redimió. ¿Alguien lo cree? Entonces, dice ahí, continúa. Pero si yo no vivo justo y recto, ¿cuál será la consecuencia? ¿Cuál será la consecuencia? La muerte. Una muerte, y lo que dice la palabra como la segunda muerte. Entonces dice, siguiendo en el versículo 20, dice que entonces pasó eso, dijo que lo había escogido, y en el 20 dice, así que el Señor le dijo, ¿a quién? Eso, a ver si no se han dormido todavía. He oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. ¿Quién vivía en Sodoma? El sobrino de Abraham, que se había criado con Abraham, porque su papá había muerto. ¿Cómo se llamaba el papá? Aram había muerto y él lo crió, lo levantó después de un tiempo. Crecieron tanto en ganado, en lo que poseían, que les tocó separarse y buscar terrenos distantes. Y Lot escogió irse a las llanuras donde quedaba Sodoma. Pero el pecado en Sodoma creció de una manera. Tanto es así que hoy en día la sodomía viene de Sodoma. Ya usted ahí atará cabos e investigará. Pero de ahí surgía algo impresionante de inmoralidad sexual, de maldad, de todas las cosas. Y dice entonces que el Señor en el 20 ha oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Y allí estaba Lot, y me imagino que Lot oraba. Y yo no me imagino que Lot decía, Señor, haz justicia, trae, destruye toda esta gente. No creo que haya sido la oración de Lot. Tal vez Lot sí decía, Señor, aquí hay mucha maldad, Señor. Haz algo, abre los corazones de estos hombres, hazlos que ellos te busquen, crean en el Dios de Abraham. Crean en el Dios al que tú mismo nos has traído, nos has presentado desde Noé y desde muchos atrás. Pero al Señor, ¿cómo le llegaba la oración? Hay una súplica por un grave pecado en este pueblo. Y dice entonces ahí, volviendo, dice, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Y dice el 21, bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Quiero saberlo. Y hay una duda, ¿no? Por pronto uno dice, bueno, pero es que Dios conoce todo, ¿cierto? Y dirá, bueno, ¿y Jesús? El Señor se fue a ir a investigar o mandó a ver cómo era la cosa. Pero claro, cuando uno se va a la palabra, se da cuenta de que Dios no se acerca
y no pone su rostro donde adrede se le está ofendiendo a través del pecado. Quiere que vamos a unas citas para que miremos y vamos entonces sin perder el 21 donde quedamos. Dice entonces que por ese grave pecado bajará a ver sus acciones. ¿Y a quién escuchó en las oraciones? ¿A los justos o a los malvados? A los justos. Pudo ser el mismo Abraham que se daba cuenta de lo que pasaba. Pudo ser Lot, obviamente, porque dice la Biblia que Lot era justo, ¿cierto? Era justo. Y vamos a Isaías 59, versículo 1 al 3. Y quiero que lo tengas muy presente, porque hoy día, como lo hemos dicho en unos mensajes anteriores, usted le pregunta a cualquier persona si cree en Dios y ¿qué dice? Que sí. Pero si tú le dices, ¿tú crees en el Dios de Israel? ¿Qué dirán? Yo creo que ahí sí. ¿Quién? ¿El de dónde? Y sabes, el Dios en que tú y yo creemos se llama el Dios de Israel. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el de Isaac, de Jacob, de Isaac, perdón, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Porque si usted le pregunta a mucha gente, ellos creen en un Dios fabricado a su manera. Un Dios que les deja mentir. Un Dios que les permite hacer trampa si se beneficia a la persona. Un Dios que para ellos, si todo el mundo lo hace, está bien hacerlo. Ese Dios no es el Dios de Israel. Por eso nosotros tenemos una gran diferencia. Y cuando alguien le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, puede decirlo con toda seguridad. Yo creo en el Dios de Israel. Israel no ataca a Palestina. Eso es un problema que defenderá el Señor. Pero en mis tiempos y en lo que conocí en la palabra, mi Dios es el Dios de Israel. Y es algo que usted lo debe tener presente, iglesia. Porque hace una gran diferencia el decir que creemos en Dios. Dioses fabricados a la manera de cada quien. Pero el que diga que cree en el Dios de Israel, tiene que creer en el Dios de la Biblia y el Dios de Israel. ¿Alguien cree aquí en el Dios de Israel? Ese es nuestro Dios. Y dice entonces, en Isaías 51:3 dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. 2, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de eso, de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. 3, las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. El Dios de Israel no es aquel Dios que permite que pequemos, hagamos, dañemos y después nos vamos a decirle, Señor, ayúdame, Señor, aquí estoy. El Dios de Israel no lo hace. Pero tal vez el Dios creado a tu manera o a la manera del mundo es ese Dios que siempre está ahí a pesar de que tú lo ofendas, a pesar de que el pecado esté presente. Y obviamente somos pecadores y fallamos, pero muy diferente cuando somos hacedores ¿de qué? De pecado. Y Abraham lo tenía consciente, lo tenía presente y nos enseña y cogió y tomó la instrucción de Dios para poder ayudar a que todos sus descendientes, incluidos nosotros, andemos rectos, andando en la verdad y andando en la justicia. Miqueas 3:4. Miqueas es un libro de la Biblia también, de los profetas menores. Menores se habla porque escribieron poco, pero igual fueron profetas de Dios. Miqueas 3:4 dice, y luego, mire lo tremendo, y ese es el Dios de Israel. No sé si usted ha creído en otro Dios o en el de la gente que no hace esto, que sí hace el Dios de Israel. Y dice, y luego cuando tienen problemas, tal vez nos caiga el guante, ¿cierto? Si a usted le cae el guante,
que se lo chante. Dice, y luego cuando tienen problemas, suplican la ayuda del Señor. ¿Realmente esperan que Él les responda? Después de todo el mal que han hecho, ni siquiera los mirará. Por eso dice que Él, ¿sabes qué es lo único que Dios no resiste? ¿Sabes qué es lo que Él no resiste? Un corazón contrito y humillado no resistirá al Señor. Cuando tú te presentas delante de Él a pesar de tus fallas, de tu pecado, de nuestro pecado, pero te arrepientes, te humillas y le dices, Señor, te he fallado, he pecado, pero estoy arrepentido y quiero hacer las cosas bien. El Señor te escucha, porque es una oración para arrepentimiento. Pero mientras sigamos en los pecados, causando la misma división, sin renunciar a esos pecados, que sabemos que son muchos de ellos de muerte, no podremos recibir y tener el favor cerca de nosotros. ¿Estamos ahí? ¿Quedó claro eso? Ahí lo guardan para que lo repasen. Proverbios 15:9. Proverbios 15:9. Y dice así. El Señor, 29. 15:29. También es bueno y es verdad. El Señor está lejos. ¿De quién? ¿Será que somos perversos? Somos perversos. Y más aún si pecamos adrede, si no nos arrepentimos, seguimos en lo mismo. El Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Las oraciones de los justos. Y ahorita vamos a ver un poquito qué es ser justo. ¿Somos justos aquí? Hemos sido justificados por Jesús. Pero ¿será que estamos actuando como un justo justificado? Muchas veces no. Y hemos sido justificados en Él. Salmo 5, versículo 37. Versículo 3 al 7. Se me juntaron, tranquilos. Y dice entonces, Señor, versículo 3, ponle cuidado a la palabra. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones. ¿Y quedo a dónde? Quedo a la espera, porque le presenté mis peticiones, porque con un corazón arrepentido, contrito, humillado, le entrego mi pecado y le digo, Señor, y esto es lo que quiero que me ayudes a salir, que me ayudes a superar. Y dice el 4, oh Dios, la maldad no te... ¿A quién Dios es ese? El Dios de mi Dios, que es el Dios de Israel. Y dice, Señor, escucha mi voz por la mañana. Oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. En Sodoma había maldad. Eran malvados. ¿Tú crees que él podía escuchar lo que supuestamente oraran o pidieran allí? Estaba apartado de ese pueblo. Y dice el 5, por lo tanto, los orgullosos no pueden estar. ¿Algún orgulloso aquí? Si usted borra la foto porque quedó feo, ya perdió. Ya estamos calificando de orgullosos. No, borre eso, no, quite. Y le arranca el teléfono al otro y se lo tira hasta el piso. Porque usted salió feo y hay que repetirla. No digo quién, pero ya los conozco. ¿Sabes? Porque es sutil el orgullo. Y soy orgulloso cuando no acepto que soy pecador. Soy orgulloso cuando no acepto que me equivoco todos los días y que necesito ir delante del Señor. Y dice por eso, por tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces todo el que hace lo malo. 6, destruirás. ¿Qué hace? Ay, pero es que Dios es solo amor. ¿El Dios de Israel es solo amor? Un Dios hippie por ahí tal vez. Amor y paz. Pero dice que el Dios de Israel es amor, pero es fuego consumidor. Y dice, destruirás a los que dicen mentiras.
el Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Y Jesús dice que nosotros cuando le hablamos mal a alguien, lo tratamos mal, somos asesinos. 7. Gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa, adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Mire, tú y yo tenemos que entender, y Abraham lo tenía claro, que ahora lo va a expresar. Y ahorita se los digo para que él mismo se los cuente. Téngalo ahí presente. Entonces, cuando hay alguien justo, es alguien como fue Abraham, como fue Noé, como fue Job, como fue David. Hombres que buscaban hacer lo correcto y lo agradable delante del Señor. Personas que decidieron amar a Dios por encima de todo. Abraham fue uno de ellos, que gracias a su entrega, gracias a su amor, gracias a ese servicio al Señor, fue aún reconfirmado para ese propósito que Dios ya lo había escogido. Y era de ser nuestro Padre en la fe, ser el primero que le creyó al Señor. Eran hombres que poseían, y para ser justos nosotros debemos tener rectitud, debemos tener integridad, debemos tener justicia, debemos tener misericordia y sobre todo fe. Y es la mayor enseñanza de estos hombres a través de la vida que hemos estado aprendiendo. ¿Tú quieres que el Dios de Israel te escuche? Ya sabes cómo, ¿cierto? ¿Cierto que sabes cómo? Ya lo leímos. Apartarnos del mal, apartarnos del pecado, andar según sus preceptos. Entonces, si queremos que Dios, el verdadero Dios, el de Israel, el que habla la Biblia, nos ame, nos escuche, debemos hacerlo. Y quiero decirte algo, porque Dios es un Dios muy misericordioso, pero también es justo, y Él no puede tolerar la maldad y el pecado. ¿Entiende eso? Es un Dios que misericordioso, pero también es justo, por lo tanto no tolera la maldad y el pecado. Siempre hay un equilibrio, porque Él no es una alcahueta. Él es un Dios que disciplina, es un Dios que nos corrige. Por eso es que la intercesión es tan importante. ¿A ustedes les gustaría que existieran espacios de intercesión en la iglesia? ¿Les gustaría? Levante la mano a quien le gustaría. ¿Y por qué no viene a la intercesión los martes 6 de la mañana? ¿Un costo muy alto qué? Pongan la invitacioncita ahí. Porque hoy estamos aprendiendo que hay que interceder. Y la iglesia tiene un espacio los martes 6 de la mañana para interceder, para que clamemos, para que movamos el corazón de Dios. Porque Él escucha a los malvados, aquellos que buscan la justicia. ¿A quién? ¿A quién busca? ¿A quién escucha, perdón? ¿A los malvados o a quienes buscan la justicia? A los justos. Y ahí está esa invitación, porque muchas veces no conocemos el poder de la intercesión. Y aquí ya vimos inicialmente que había alguien, y lo más seguro fue Lot, que intercedía por Sodoma. Pero también le mostraba al Señor que necesitaban tanto su presencia, porque la maldad era mucha. Y pasamos y volvemos entonces ahorita de nuevo al 22. Estábamos en el 21. Volvemos a Génesis 18, versículo 21, para retomar, y continuamos al 22. Y dijo entonces: bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. 22. Los otros hombres se dieron la vuelta, porque estaban hablando con Abraham. Dice: los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma. Pero el Señor, ¿qué hizo? El Señor se quedó con Abraham. El Señor se quedó en ese tiempo de intimidad, de presencia con Abraham. 23. Abraham se le acercó y dijo: una pregunta, no aquí no le vaya a meter ironía,
Porque a veces uno de pronto tiende a leer la palabra como se le ocurre, pero aquí simplemente le está haciendo una pregunta. Y dice, Abraham se le acercó y dijo, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Y la pregunta es, ¿por qué Abraham sabía que había de haber una destrucción si no habían dicho nada ahí antes? Porque conocía a quién, a su Señor, al Dios de Israel. Y porque sabía que cuando uno anda en el camino del Señor, la consecuencia es la vida y la vida eterna. Pero también conocía que cuando el camino es la deshonra, la injusticia, la consecuencia es la muerte. Entonces él se la olió de una, en el espíritu lo recibió y dijo, vas a destruir los justos como a los malvados. 24. Y le dice, le hace esta pregunta. Y mire cómo empieza Abraham a interceder por Sodoma. Un pueblo malvado, un pueblo sin Dios, un pueblo pagano, un pueblo sumergido en la inmoralidad sexual. Y ahorita nos vamos a dar cuenta. Sumergido en los placeres solo de su carne. Y le dice entonces a Abraham el 24, supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. Aún así la destruirías y no la perdonarás por causa de los justos. Y el 25, seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. Simplemente Él está confirmando y diciendo, Señor, yo conozco a mi Dios. Yo conozco lo que eres, conozco lo bueno que eres y sé que tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? 26. Y el Señor contestó, si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré toda la ciudad, a toda la ciudad por causa de ellos. Si encuentro 50 justos, por esos 50 no voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y qué dijo Abraham? ¡Uy, qué descanso! Se va a salvar Sodoma. Y vamos al siguiente. ¿Y cuál íbamos? 27. Entonces Abraham volvió a hablar. Ya he comenzado, perdón, Señor, permíteme decir algo más a mi Señor. Aunque no soy más que polvo. ¿Sabes? El ejemplo y lo que Abraham te enseña a ti, me enseña a mí, es que lo primero que tenemos que hacer para presentarnos delante de Dios es reconocer que no soy nada. ¿Recuerdan? Una enseñanza que aprendimos. ¿Quién soy yo? Nadie. Y les recordamos un sueño que tuve una vez. Algunos de pronto no lo han escuchado. Y estaba yo, veía un hombre, estaba incluso bien vestido, pero no le veía el rostro, pero sabía que era Dios. Y me dijo, ¿cómo te llamas en el sueño? Y yo le dije, nadie. Y entonces luego me respondió, ¿y si te ofenden, a quién ofenden? Y yo le dije, a nadie. Y ahí desperté. Y era Dios hablando y me decía, es que tú no eres nadie. No somos nada delante del trono del Señor. Y Abraham nos enseña y reconocía, Señor, perdóname, quiero hacerte una pregunta, quiero hacerte una solicitud y una intercesión, pero sé que no soy nada, soy polvo. ¿Está pateado el polvo? Eso somos. O la ceniza. Cuando ventea y se lleva la ceniza de la fogata. Entonces dice, ya he comenzado a hablar, permíteme decir algo más a mi Señor, aunque no soy más que polvo y ceniza. Pero con eso Dios te abre la puerta, te da la entrada. Porque nosotros no podemos llegar con altivez o arrogancia delante de Dios. No podemos porque no somos nadie. Y dice el 28, bueno Señor, tal vez 50 es mucho. Supongamos que hubiera solo 45. Mira el versículo 28.
Supongamos que hubiera solo 45 justos. En vez de, destruirías toda la ciudad aunque falten 5. El Señor le dijo, no la destruiré. Si encuentro, ¿cuántos? Vamos a ver si aquí el Señor encuentra 45. Vamos bajando. Y dice 29. Entonces Abraham insistió en su petición. Supongamos, Señor, que hubiera solamente 40. El Señor le contestó, tampoco la destruiré por causa de esos 40. Te la voy poniendo ahí más suave. 30. Por favor, Señor, no te enojes. Pues, él sabía que el Señor, pues, ¿se puede enojar o no? Y su enojo es santo. El de nosotros sí es. Cuando el Señor se enoja, mejor dicho, tiene toda la razón. Porque Él conoce nuestros corazones. Cuando el Señor nos enojamos porque nos pareció. Nos enojamos porque creímos que nos la hicieron, nos creímos que cuál era la intención del otro y nos metemos mentiras. De ahí tan malo, peligroso lo de juzgar. Porque cuando tú juzgas a otro por lo que no conoces de su corazón, te estás sentando en el trono de Dios, creer que sabes lo que otra persona tiene en su corazón. De ahí que es tan delicado juzgar. Es peligrosísimo. Ay, es que me juzgues. No, te estás sentando en el trono de Dios, sabiendo que Él es el único juez, no hay otro. Por eso es tan delicado hacer esos juicios. Y dice entonces, le dijo, por favor no te enojes, mi Señor, rogó Abraham. Permíteme seguir hablando. Supongamos que se encontraron solamente 30 justos. Y el Señor le contestó, no la destruiré si encuentro 30. Entonces Abraham dijo, dado que me he atrevido a hablar al Señor, permíteme continuar. Supongamos que hay solamente 20. El Señor le contestó, entonces no la destruiré por causa de esos 20. Finalmente Abraham dijo, Señor, por favor no te enojes conmigo si hablo una vez más. ¿Estaba intercediendo o no estaba intercediendo? Estaba pidiendo misericordia para un pueblo malvado, para un pueblo que se había apartado del Señor. Finalmente entonces le dijo, Señor, por favor no te enojes conmigo si hablo una vez más y si hubieras tan solo 10. Y el Señor contestó, mira la misericordia del Señor. Entonces no la destruiré por causa de esos 10. 33. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino. Y Abraham regresó ¿a dónde? A su carpa. Y vamos un momento, saltemos a Judas, libro de Judas, versículo 7. Judas, versículo 7. El hermano de Jesús. Y dice así, miren lo que nos dice Judas cuando escribe en el Evangelio de Judas. Y se refiere a Sodoma y a Gomorra. ¿Recuerdan cuando el Señor dice, ¿cómo le vamos a ocultar a Abraham lo que va a pasar con Sodoma? Si él va a ser parte de un gran pueblo. Y tiene que conocer esto. Porque hay una razón de ser por la cual la ira de Dios bajó sobre este pueblo. Y dice en Judas, dice, asimismo no se olviden, ¿ya están ahí? Asimismo no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades que vecinas, las cuales estaban llenas de ¿qué? De inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Viene un juicio antes del juicio final. Es el castigo a la tierra por despreciar el sacrificio de Jesús. Porque aunque fuimos y anduvimos haciendo maldad,
Un día recapacitamos y creímos el mensaje de salvación. ¿Usted lo creyó? Pero si seguimos haciendo el mal, nos espera la vida eterna, nos espera la muerte. Nos espera la muerte. Porque hay una condición para experimentar esa vida eterna, y es andar en la justicia, andar en lo correcto. Y haciendo un paréntesis frente a lo que hablamos ahorita en el versículo 27, cuando tú y yo reconocemos que no soy nada, tenemos que aprender algo, iglesia, que de pronto la iglesia general, global, ha entrado en un error grave, para que usted y yo no lo cometamos. Y es que al Señor no se le dan órdenes. Y está muy de moda por ahí, ¿no? Que ordenan al Señor que tiene que hacer cosas a favor de ellos, o decretar cosas como si fuéramos Dios, cuando no somos nada. Entonces no se le ordena al Señor, no se decreta. Solo clamo, suplico como un simple siervo que soy del Rey de Reyes. Es lo único que podemos hacer. Estamos MFDT, meando fuera del tiesto, cuando nos dedicamos a darle órdenes al Señor, cuando nos dedicamos a decretar cosas como si nosotros tuviéramos poder alguno, cuando nuestro único poder es poder acercarnos a Él como siervos humillados y clamarle por algo que necesitamos. ¿Lo entiendes? ¿Estamos? Entonces, es algo muy, muy tremendo cuando el Señor y Abraham nos enseña a interceder. Tú tienes razones para interceder en tu casa, en tu familia, en tus amigos, por la misma iglesia. ¿Quiénes vienen a intercesión? Levanten la mano para que animen a los otros. ¿Quiénes vienen los martes, 6 de la mañana? Es un tiempo precioso. ¿Es precioso o no? Es un tiempo de interacción, de aprender, de orar unos por otros, y constantemente, aunque usted no venga, oramos por usted. Oramos por ustedes para que Dios les ayude, para que Dios les dé el carácter, para que Dios les dé ese amor para seguirlos. Y oramos unos por otros. Es 1 hora y media que se va volando. Y de ahí salen algunos para el trabajo, tipo 7, 7:30, 7:15. Y si le toca irse antecitos, pues al menos estuvo en una parte. Pero le invito, el crecimiento que Dios nos permite tener es bastante, bastante grande. ¿O no? ¿Es cierto o no es cierto? Bueno. Entonces tenemos algo que aprender de nuestro Señor, y quiero que vamos hablando de la súplica y lo que nosotros debemos hacer al Señor. Y vamos a Lucas 18, versículo 2. Lucas 18, versículo 2. Y hoy el parte del desafío es que podamos copiarle a Abraham esa capacidad de interceder, esa capacidad aún de pedir por aquellos que no estaban haciendo lo correcto, pero del cual tenía misericordia, así como Dios había tenido misericordia de él. Y vamos ahí al versículo 1, desde el 1, vamos a leerlo hasta el 8. Y con ese terminamos. Dice: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles, ¿qué les quería mostrar? Que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. ¿Tú crees que Jesús se da por vencido orándole y clamándole al Padre por nosotros? ¿Aló? Él no se da por vencido. Él clama y le dice al Padre: Padre, y por cada uno de nosotros, y conoce nuestras debilidades. Y el Padre muchas veces nos puede mirar y dice: no, usted hay que cortarlo ya. ¿Recuerdan la mata que lleva 3 años y el árbol no daba fruto? Y pasa el dueño del campo, que es el Padre, y le dice:
córteme ese árbol ya que eso no está comiendo nomás ahí nutrientes. Y viene el que se encargaba de labrar, de cultivar, que era Jesús, y le dice: dame un año más, yo lo abono, lo podo, y si en un año no está dando fruto, lo cortas. Jesús hace ese papel delante del Padre, porque Jesús estuvo en un cuerpo humano. Jesús sabe que es tener hambre, Jesús sabe que es tener ganas de ir al baño, porque estuvo en un cuerpo. Sabe que es la tentación, sabe que es un dolor, un golpe, lo que se siente cuando un amigo, como lo fue Lázaro, muere. Y Él entiende lo que nosotros vivimos. Por eso Él le clama al Padre por lo que nosotros vivimos. Y debemos clamarle a Él. Por eso dice, cierto día Jesús le contó la historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. No nos podemos dar por vencidos. 3, había un juez en cierta ciudad, dijo que no tenía temor de Dios. ¿No tenía qué? No, un juez que no creía en el Dios de Israel, ni se preocupaba por quién. No le importaba ni Dios ni la gente. Y supuestamente un gobernador, ¿para qué está ahí? Para cuidar de la gente, ¿o no? Para eso se nombran o se ponen los reyes o los gobernantes, para que representen al pueblo y ayuden al pueblo. Y dice que ese juez no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. 3, una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Seguramente, tal vez por terrenos que a veces quedaban viudas y los vecinos querían correr la cerca para robarle tierra a la mujer sola, desamparada, que había quedado viuda. Y pasaba constantemente. Cuando no era que a veces los fariseos se les robaban los terrenos y hacían largas oraciones y se ponían muy santos delante del pueblo después de haberle robado a las mismas viudas. Y dice entonces ahí, versículo 4, durante un tiempo el juez no le hizo ¿qué? Caso. Y era un juez que no temía a Dios, que no amaba a la gente. Y dice que durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios, ni me importa la gente. 5, pero esta mujer me está volviendo loco. Esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, Jesús, aprendan una lección de este juez justo. Ay, a ver si están dormidos. Aprendan una lección de este juez injusto. 7, si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a Él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Entonces, ¿es importante interceder o no? Es importante. Y mira, a veces, normalmente creo que al principio, cuando empezamos con la intercesión, algunos preguntaban: ¿no se puede hacer desde la casa? Yo ahí me conecto, lo pongo al lado de la almohada y ronco al ritmo de que ustedes vayan orando. Pero no, hay que pagar un precio. Y el Señor lo ponía en nuestro corazón. No, es que el que quiere interceder, madruga, se presenta delante de mí y hace su parte. Porque no es tan fácil. Queremos respuestas. Debe costar el presentarnos, el limpiarnos, para que Él sea quien escuche. Porque Él escucha a quién, al justo o al malvado. Al justo. Nos falta mucho para ser justos, pero tenemos grandes ejemplos. Abraham, uno de los mayores. Noé, uno de ellos. David. A pesar de su error, David siempre tuvo un corazón como anhela el Señor que tengamos el corazón.
Un corazón no que no se equivoca, un corazón que se equivoca, pide perdón, se arrepiente y vuelve al camino. Pero es hora de que, iglesia, hagas un alto. Y si tú en tu conducta, que solo tú lo sabes, todavía tu consecuencia es la muerte eterna, revísate y pídele al Señor que te ayude a apartarte de todo mal. Porque nada tiene que, aquí nos encanta verte, abrazarte, tomarnos el tintico juntos. Pero qué rico que también podamos contar contigo en la eternidad. No solo aquí. Ve, ¿dónde se quedó aquel? Aquella no lo ve. Pero no faltaba la iglesia. Es más, se tomaba todo el tinto. Y nosotros esperándolo allá. O qué tal que digan, ¿y el pastor dónde quedó? No, es que lo necesitaban allá en la gran tribulación para hablarle a la gente. Iglesia, no vengas por venir a la iglesia. Asume que eres un siervo del Dios de Israel. El Dios de Israel, el Dios único, el Dios sobre todos los dioses, el Rey de reyes, aquel que solo tenerlo a Él es el mayor privilegio. No hay Dios que se compare. Nosotros son inventos y demonios que operan detrás de figuras y cosas. Pero necesitamos hacer lo que dijo el Señor, lo que enseñó y lo que comprometió con Abraham. Instruirnos en hacer justicia y hacer lo correcto. Ponte en pie, vamos a orar. Y gracias al Señor que al menos pudimos hablar hasta el final. Cierra tus ojitos ahí, si tienes ahí una musiquita, tienes ahí un pianito de pronto. Eso, el pianista se puede subir ahí. Cierra tus ojos ahí. Mira, las palabras que tal vez hayan salido de mi boca no son importantes a comparación de las letras que tú leíste ahí directamente de la palabra de Dios. Abraham, el padre de la fe, un hombre en ese tiempo con 70, casi 85 años en ese momento, que había acatado la instrucción de Dios de abandonar su pueblo, su parentela, ir al lugar donde Dios le indicara. Dios te ha sacado de la antigua Babilonia, pero no quiere que te traigas a Babilonia en tu corazón. Él fue sacado de Caldea, de Ur de Caldea. Tal vez y muy seguramente a ti y a mí Dios nos sacó de Ur de Caldea, pero había que dejar a Ur de Caldea donde estaba, no traérnoslo en nuestro corazón arrastrándolo. Lo duro no es salir de Egipto, lo duro es sacar a Egipto de tu corazón. Y hoy tú debes declarar, confesar que tu Dios es el Dios de Israel. Y dile: Señor, Dios de Israel, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor, Dios de Israel. El único Dios verdadero. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios de aquellos padres que están vivos, aquellos patriarcas que nos ven allí desde el cielo, en los tronos de ancianos alrededor del Padre, y que están hoy unidos con nosotros viendo y unidos en esta celebración. Hoy les damos honra y los respetamos y los honramos al logo de Abraham, a Isaac, a Jacob. Visualízalos ahí, que están en un arco al frente del trono del Padre. Sigue ahí sintiendo y déjate transportar por el Santo Espíritu de Dios en este momento, que allí en el trono celestial el Padre, rodeado debajo
por los querubines y alrededor los 24 ancianos y los ángeles, millares y millares de ángeles y los santos que están vivos y están allí esperando, viéndonos a nosotros que estamos en la carrera, pero que nos han enseñado de que necesitamos hacer lo justo y lo verdadero. Dile: Señor, no sé si sientas decírselo, pero yo le diría: Señor, si no he de estar buscándote a ti para hacer lo justo y lo verdadero y buscar la vida eterna, no quiero perder tiempo, Señor. Quiero amarte, quiero demostrártelo con mis hechos, demostrándolo, entregándome a ti, Señor, abandonando el mundo, abandonando los afanes, abandonando tanta cosa que nos seduce, entretenimiento, y que me permita, Señor, ser escuchado por ti. Dile: Señor, yo quiero derribar todo muro que he construido en medio de ti, de tú y de mí. Y si tienes la fe y la visualización suficiente, destruye ese muro, tumba sus ladrillos, desnúdate y entrégale todo el pecado, confiésale, porque Él no se resiste a un corazón contrito y humillado. Pero yo te pido que conforme al arrepentimiento de cada uno de estos pequeños, Señor, yo en el nombre de Jesús, yo ordeno todo espíritu inmundo que ha tenido derecho legal. Si hoy hay algún arrepentimiento de corazón, yo les ordeno que salen al abismo, ahora al abismo, aún allí desde tu casa, atrás de la pantalla. Si hoy estás tomando conciencia y te estás arrepintiendo de corazón para seguir al Dios de Israel, yo le ordeno a todo espíritu inmundo que saben que están ahí, que me escuchan, yo les ordeno que salen al abismo. Yo los echo, los arranco y los echo al abismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para no volver jamás. Abre tu corazón. Dile: Señor, limpia esta casa, limpia mi casa, hazme nuevo, Señor. Permíteme nacer de nuevo. Permíteme recurrir a la intercesión, al clamor, Señor, y perdóname si en algún momento he decretado, te he dado órdenes cuando soy simple esclavo a tu servicio. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por estos tus hijos. Yo en el nombre de Jesús, yo declaro bendición, Señor, la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sobre cada uno de estos tus pequeños. Que los lleves con bien, Señor, a sus lugares de reposo, Señor. Los cuides y estés con ellos cada día en esta semana que comienza. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.